Buenas tardes, es una bendición el poder estar nuevamente llegando hasta sus hogares con una enseñanza de la bendita palabra de Dios y poder conectarnos por medio de internet. Y mire, el tiempo va súper rápido, si se da cuenta, hoy estamos ya terminando el 6º mes y empezamos una segunda mitad del año. Y eso me permitía tal vez parar un momentito y recapacitar en que pues no tenemos idea de cómo va a empezar esta nueva etapa o qué es lo que va a suceder, pero sí sabemos que Dios está en control de todo. Y cada fin de semana que uno pues descansa y cambia la rutina y empieza nuevas actividades, no sé si a usted le pasa, pero los domingos en la noche o el lunes temprano, ¿verdad? Que uno empieza, se acerca una semana y empieza nuestra mente a tratar de organizar lo que tenemos planeado, lo que vamos a hacer. Puede a veces tal vez causarnos un poco de ansiedad el decir, tengo estos pendientes o necesito arreglar esto o necesito solucionar tal cosa, sobre todo ahorita que es fin de mes, ¿verdad? Pero mire, el Señor nos deja en su bendita palabra todas las instrucciones que nosotros necesitamos para vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a sus planes, pero para vivir una vida victoriosa. No me gusta usar esa palabra porque se ha malinterpretado, ¿verdad? Pero entiéndame en el espíritu, para tener una vida de éxito, espiritualmente hablando, y triunfar en todas las áreas y sojuzgar todas las áreas que tenemos que sojuzgar. Entonces, si me acompaña, vamos a leer, mire, hoy le traje pocos versos, pero este verso lo vamos a leer en varias versiones. Proverbios 16:3. Mire cómo dice esta versión: encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien tus planes. Entonces, mire, cada semana amanecemos, tal vez el lunes, pues tenemos la bendición que desde que empezó la pandemia, más o menos un poquito después, se hizo la oración que antes se hacía en la iglesia virtualmente, y usted se puede conectar por medio de internet, se puede conectar por medio de Facebook o simplemente en la televisión y unirse a esa oración. Mire, a mí me encanta la del lunes en especial, porque es de alguna manera entregarle al Señor todos mis planes, todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones, y con la confianza de que Él va a tomar el control de lo que va a suceder. Yo puedo reposar en que no importa el rumbo que tome la semana, Dios está actuando en ello. Pero me gusta cómo dice esta versión, porque lo pone un poquito más fácil. Encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien los planes. Y tal vez uno dice, esta semana me propongo hacer esto y esto y esto, y hace una lista de tareas, ¿verdad? Pero si esas tareas las rendimos delante del Señor, Él se va a encargar de que lo que planeamos no solo salga, sino que tenga éxito. Esto significa o quiere decir que no todo lo que yo me proponga va a salir como yo lo planeé, pero va a salir con éxito, conforme al plan perfecto de Dios. Y mire, hace muchos años yo trabajaba en una agencia de publicidad y me imagino que en muchas diferentes oficinas o dependencias o tipos de trabajo sucede lo mismo. Pero en la agencia, los lunes temprano a las 8 de la mañana teníamos una reunión que la llamábamos la reunión de pendientes. Y mire, aparte de que era muy útil, se volvía tan alegre porque aprovechábamos también como una especie de coinonía. Y me acuerdo que llegamos a un punto en el que llevábamos desayuno y nos sentábamos toda la mañana y organizábamos la semana. Y lo importante de esa reunión era que nos reuníamos diferentes departamentos, el de creatividad, con el que trataba con el cliente, con el de medios, y organizábamos y de alguna manera presentaba a cada uno sus necesidades. Por ejemplo, la ejecutiva venía y decía, miren, el cliente tal necesita una campaña que tiene que salir al aire tal fecha. Venía la de medios y decía, yo para que pueda salir en tal fecha la necesito para tal fecha. Y luego llegaba con los que éramos los más sacrificados del departamento. Entonces, necesito tu trabajo para tal día. Y si no fuera por la reunión de pendientes, miren, nos salía cada gol en el asunto, porque resulta que una campaña que se va tal vez una semana teníamos que hacerla en un día. Pero en la reunión de pendientes podíamos llegar y decir, mira, yo necesito tiempo porque vamos a hacer esto y esto, hay que tomar fotos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces necesitamos empezarlo hoy. Y se iban moviendo de alguna manera las fechas y organizando las actividades para que todos pudiéramos tener éxito y entregar a tiempo nuestro trabajo. Perdóneme la comparación, pero si pusiéramos en práctica nuestra reunión de pendientes con el Señor cada semana, podríamos hacerlo el domingo en la noche al agradecer realmente un descanso de fin de semana
y estar a la expectativa de la semana que viene y decirle, Señor, esta semana necesito pagar la luz. Esta semana necesito terminar tal trabajo. Esta semana, Señor, quisiera encargarme de tal tarea. Esta semana, Señor, he visto que mi hijo, mi hija tiene tal necesidad espiritual y he estado posponiéndola, pero esta semana, Señor, con tu ayuda, yo voy a acercarme a Él, voy a atender su necesidad, voy a apartar un tiempo incluso para platicar con Él. Mire, todos, planes grandes o pequeños, propuestas de negocios, planes a realizar, inquietudes, necesidades, todos lo presentáramos delante del Señor y reposáramos. Aquí se encomienda a Dios tus tareas, todo, por muy sencillo que sea. Y la respuesta es, te saldrán bien tus planes. Mire, tal vez algunos no los pueda terminar el día que usted propuso. Usted dijo, el martes quiero hacer tal cosa. Y pasaron diferentes situaciones, cambió la situación que usted tenía planeada y no pasó nada el martes. Pero el viernes el Señor tenía la respuesta y la solución que usted necesitaba. Y si usted reposó, lo puso en la mano del Señor y reposó, sin afán va a esperar el tiempo oportuno del Señor. Y todo se va a dar, mire, como decimos aquí, ¿verdad? Como cuchillo en mantequilla, como cuchillo caliente en mantequilla. Rapidito, fácil, sin que tengamos que estresarnos, afanarnos, preocuparnos o forzar la situación. Acompáñeme a esta otra versión, esta es la nueva versión internacional. Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, mire, para poder definir esto, quiero que saquemos del diccionario la definición, porque a veces uno tiene conceptos de las palabras y no necesariamente son esos. Saquemos la definición de obra y de proyecto. Una obra, dice, es una cosa hecha o producida por un agente. Es una cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano o un material o un conjunto de ideas. Y un proyecto, dice, es una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado, un conjunto de medios necesarios. Entonces, según entiendo yo aquí, mi proyecto es mi resultado final. Pero para poder yo realizar ese proyecto o poder lograrlo, necesito realizar un conjunto de obras que me van a llevar a que eso se realice o no. Pero volviendo al verso, dice, si pongo en manos del Señor todas mis obras, todas mis pequeñas metas, todas las pequeñas acciones que necesito realizar para cumplir el proyecto final, y voy rindiéndole a Él, esperando en Él y confiando no en mi tiempo, sino en el tiempo perfecto de Él, el resultado va a ser que mi proyecto final, lo que es perecedero, lo que yo esperaba, se va a cumplir, se va a lograr. Y entonces, si yo reposo cada día, por ejemplo, puse mis proyectos el día de hoy en la noche, el día domingo en la noche, o el lunes tempranito, y le digo, Señor, bueno, esta semana necesito hacer esto y esto y esto con mis pequeñas metas. Y tal vez pasa el lunes y bueno, Señor, yo esperaba realizar esto, pero no se pudo. Amén, Señor, en ti sigo reposando, en ti sigo esperando. Yo voy a tener una vida más relajada, menos estresada, menos afanada y sobre todo voy a disfrutar la vida. Y voy a ver al final el cumplimiento de mis proyectos en las manos del Señor, no en mi tiempo, en el tiempo de Él. Mire, le pongo esta versión en inglés, no me voy a animar o no sé si me voy a animar a pronunciarla, pero se la pongo porque esta palabra, esta forma como la traducen aquí, me da un aspecto más amplio o más sólido de lo que le acabo de leer. Esta es la versión King James, se lo voy a traducir, dice, encomienda, esta palabra commit es la palabra encomendar, es la palabra 1556 que es galal y es apartar, encomendar. Significa exponer o confiar algo a alguien, indica acercamiento o confianza. ¿Por qué le puse esta versión? Por la primera palabra y por la última, que decía encomienda y establece. Y la palabra encomendar, como dice aquí, es ponerle en manos de alguien en el que yo confío. Eso es lo que yo entiendo acá. Entonces, si yo le entrego al Señor mis proyectos, significa que le estoy diciendo, Señor, aquí están. Yo confío en ti. No significa que le voy a decir solo por el hecho de decir, Señor, bueno, porque no me queda otra opción, lo pongo en tus manos, pero como cuando somos a veces, yo no sé si usted, pero yo creo que muchas de nosotras somos muy controladoras y nos gusta hacer las cosas como nosotros sabemos. Y por ejemplo, alguien que cocina o que es ama de casa y hace los frijoles y los pone a cocer en olla de presión y decidió que su manera de hacerlo es que lo pone con ajo, cebolla y le pone la sal y lo pone a cocer.
Pero viene la persona que le ayuda y usted le encarga los frijoles y le dice, mira, entonces vas a echar esto de sal, esto de cebolla, esto de esto. Y cuando usted se voltea, no le echó la sal, porque ella pone la sal hasta el final. Y si usted no lo hizo como era, eso ya le causó molestia, eso ya le causó incertidumbre, y usted sabe que los frijoles, en su mente sabe que los frijoles no van a salir bien. Pero cuando los prueba, si usted reposó y confió en la señora que ya tiene experiencia y le dice, señor, mire, ¿sabe qué? Encárguese usted, y usted reposa y confía, le apuesto que los frijoles van a salir más sabrosos. Perdóneme el ejemplo, pero algo así es con el Señor. No se trata de cuánto sabemos, de cuánto conocemos o de la experiencia que podamos tener. Si conocemos al Señor y tenemos una cercanía, como dice esta definición, en Él, le vamos a decir, Señor, aquí está. Esta es la manera en la que yo lo haría. Pero ¿sabes qué? Voy a reposar, voy a confiar y voy a dejar esto en tus manos. Porque te conozco, sé que me amas, sé que tus planes son perfectos, sé, como dice tu palabra, que tus pensamientos son más altos que tus pensamientos, que tus caminos o tu manera de hacerlo es mejor que la mía. Entonces voy a reposar. Y mire, aquí ahorita mencionarlo, comentarlo y platicarlo es fácil, pero ponerlo en práctica. Cuando usted sabe, por ejemplo, que ha hecho 20 años frijoles y que los frijoles tienen que tener la sal antes de tiempo y se da cuenta que alguien lo hizo al revés, hasta que no lo prueba no se da cuenta que funciona. Eso en todo lo que hacemos. Nosotros nos acostumbramos a manejarlo. Mire, el apóstol estuvo predicando el domingo acerca del reino de Dios. Y a mí todavía me tiene dando vueltas en la cabeza y si Dios me lo permite, tal vez lo logro aterrizar y le logro exponer algunas ideas más, si es su voluntad. Pero venimos con un conjunto de ideas, de conceptos, de tradiciones, de costumbres y de formas de hacer que aprendimos por los 25 años de vida que tiene. Y que de la noche a la mañana le dicen, ¿sabes qué? Mis pensamientos, dice el Señor, son mejores que los tuyos. Mis maneras de hacerlo son mejores que las tuyas. Y el entenderlo y el empezar a ponerlo en práctica son dos cosas diferentes, porque usted puede decir, amén, así es, pero decirle, Señor, deja que haga las cosas. Mira, a mí me impresiona cómo el Señor dejó en la Biblia relatos tan sencillos, tan ilógicos, perdone que lo ponga así, pero que nos ayudan a entender que el reino de Dios es completamente a lo que nosotros tenemos conceptualizado, a lo que aprendimos, a lo que conocemos. Y le voy a poner un ejemplo. Perdóneme si me equivoco, pero a mí Elías y Eliseo se me confunden. Creo que era Eliseo. Iba Eliseo con su discípulo y le dice, ven conmigo, llevan un hacha, no leí el pasaje, así que no lo tengo fresco, pero le voy a trasladar la idea. Llevan un hacha y al pasar por el río el hacha se cae y la persona que está con él le dice, el hacha era prestada y necesito devolverla. ¿Qué hago? Entonces le dice, ve al río y el hacha va a flotar. Y mire, físicamente es imposible, porque el hacha era de metal, se hundió y solo que se metieran a bucear al río lo iba a encontrar. Tal vez ni nadar sabía. Pero las leyes de la física, de la matemática, de la lógica, de la razón humana no aplican con Dios. No aplican con sus pensamientos, no aplican con sus maneras de obrar. Y dice, cuando el joven se acerca, el hacha estaba flotando. No es lógico, ¿verdad? Pero para Dios no es lógico todo como Él procede. Entonces es una pequeña enseñanza de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. A como decía Ara, a encomendarle a Él todas nuestras acciones, confiando en que no lo conocemos plenamente, porque decía que el reino de Dios es conocimiento. Y nos falta conocer cada día más de Dios, nos falta conocer su esencia, su personalidad, su forma de proceder, pero vamos en el camino. Y en ese conocerlo va a ser de alguna manera encomendarle nuestras acciones y reposar. Y entonces mire, la respuesta final decía, shall be established. Y esa palabra es establecerse. Significa hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con el propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre, una reforma, etc. Significa expresar una persona con autoridad, como en este caso Dios, ¿verdad? O una ley, un reglamento, etcétera, lo que debe hacerse. Entonces, parafraseando lo que leímos y las dos definiciones, si yo le entrego al Señor, confiando y conociendo quién Él es, todos mis planes, todos mis sueños, todos mis anhelos, Él va a hacer que mis planes o mis propósitos o mis sueños o lo que yo estoy esperando se establezca. Y esa palabra establecer significa que va a hacer que funcione, no solo por un momento, sino que permanezca.
porque decía que era que una persona con autoridad, en este caso el Señor, va a dar la orden para que eso se cumpla, para que eso se termine, para que eso se consolide, para que no sea una solución de un momento, sino algo que va a permanecer. Pero para ello necesito commit, como leímos, ¿verdad? Encomendarle, confiar, y Él hará su parte, Él terminará la obra. Volvamos al español. Acompáñame a esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Entonces, mire, no solo va a permitir el Señor o nos va a ayudar a que eso se realice como habíamos pensado, como habíamos anhelado, a que se establezca, como lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Que sea sólido, sino que triunfe, que tenga éxito. Tal vez tú habías planeado hacer cierta situación y la querías resuelta para el martes. Y si lo hubieras logrado con tus obras, con tus fuerzas, con tus manos, lo hubieras podido conseguir tal vez, pero no hubiera tenido éxito. Mire, hace ya 20 años, 21 años, sería 20 años, empezamos con mi esposo a buscar una casa para comprar. Y me acuerdo que habíamos visto una que nos gustaba. Habíamos puesto todo lo necesario y ya estaba facilito de que saliera. Pero se lo pusimos en las manos al Señor, confiando, se lo encomendamos a Él, confiando en que lo que Él fuera a hacer iba a ser lo mejor para nosotros. De la noche a la mañana, esa puerta se cerró y no pudimos comprar esa casa. Pero eso fue un viernes. Y como habíamos encomendado al Señor nuestra situación y habíamos reposado en Él, mire, no le digo que no nos entristeció un poquito ni nos dolió, pero el lunes el Señor nos estaba dando la casa en la que ya tenemos 20 años de vivir ahí, la que por pura misericordia del Señor ya pagamos, y que ahora entiendo que incluía un montón de bendiciones a la par. Mire, la casa entre la que habíamos visto y la que compramos eran muy similares, eran unas casas en condominio, tenían más o menos la misma distribución de espacios. Aquella tenía un montón de detalles y acabados un poco más bonitos, pero estaba muy, muy, muy lejos. Esta está cerca de nuestra familia, mis hermanos, de mis suegros, de mis papás. Y yo, alguna cosa que no vimos y que con los años he experimentado es que mis hijos han tenido amigos. Mi hijo grande ha tenido amigos de la edad de él con el que han compartido ahí mismo. Y mis hijos pequeños son como 10 niños de la misma edad con las que en este encierro han logrado compartir. Son niños de familias sanas de esto. Y un montón de bendiciones ahí. Como le digo, estábamos cerca de nuestras familias y un lugar bastante lleno de árboles, con vegetación. Mire, muchísimas bendiciones, libre de tráfico, libre de todo. Que si yo hubiera empujado con mis manos, hubiera alcanzado la casa que quería tal vez. Tal vez, no sé cómo me hubiera ido. Tal vez no hubiera podido terminar de pagarla, no tengo ni idea. Pero en este lugar que el Señor permitió, cuando encomendamos y reposamos, nos dio éxito. Y logramos y lo hicimos con reposo y hemos gozado esa bendición por 20 años ya. Pero fue hasta que pusimos en las manos del Señor los sueños, los planes, el emprendimiento que teníamos, el arriesgarnos, que el Señor nos permitió tener éxito. Acompáñenme a la Biblia, lenguaje sencillo. Dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Mire, me gustó esta versión como lo pone, porque a veces tenemos sueños muy grandes, tal vez sueños que nos cuesta pensar que se van a poder realizar. Pero dice aquí, si ponemos todo en las manos de Dios, Él va a permitir que eso que parecía imposible, que eso que parecía difícil, se haga realidad. Y mire, con este verso vuelvo a mi casa. Cuando empezamos a buscar casa con mi esposo, era porque nos habían subido, la alquilábamos y nos habían subido la renta y nos era complicado pagar una renta más alta. Y empezamos a buscar una renta más baja y no encontramos. Pero Dios abrió una puerta para que compráramos una casa. Y matemáticamente, lógicamente, según si alguien, tal vez una persona, un financiero, nos hubiera hecho un presupuesto y nos hubiera visto cómo estábamos, nos hubiera dicho: no, hombre, si no pueden pagar un alquiler, ¿cómo se van a meter a comprar una casa? Estamos pagando un poco más tal vez el doble o un poco más de la renta. No sale. Pero al encomendar todo en las manos de Dios, un sueño, un anhelo, un proyecto, se hizo realidad.
Y ya estando en la casa que Dios nos regaló, como a los años, 1 o 2 años, nos dimos cuenta con mi esposo que hacía unos años atrás, tal vez unos 3, 4 años atrás, habíamos ido a un condominio que estaba a la par de donde compramos. Y mi hija estaba muy chiquitita, donde estábamos no teníamos un área verde. Y cuando mi hija llegó a ese condominio empezó a correr en un pedacito de grama que tenía feliz. Y comentamos con mi esposo, solo fue un comentario, si el Señor nos permitiera una casita, algo así, me dijo, con jardincito, que no sé qué. Y ahí se quedó el comentario, ahí se quedó el anhelo. Y cuando se dio la oportunidad lo pusimos en las manos de Dios y Él nos regresó al lugar prácticamente al mismo, porque el condominio es similar, solo que es una etapa nueva, con el jardincito, donde mis hijos han podido correr, donde han podido jugar, donde han podido hacer sus piñatas. Y el Señor tomó ese anhelo. Pero fue cuando pusimos todo en las manos de Dios que Él permitió que ese proyecto se hiciera realidad, que ese sueño se pudiera hacer práctico. Entonces, mire, volvamos a donde empezamos. No he terminado. Cada semana, cuando usted se levante, tal vez antes de bajar los pies de la cama, tal vez antes de agarrar su celular y ver quién le escribió, quién no le escribió, o ver Facebook o qué sé yo, ahí todavía acostado si quiere, o si quiere doblar rodilla, dóblela. Decirle, Señor, aquí está mi semana. Si se quiere levantar a orar a las 5 de la mañana, gloria a Dios, mejor aún. Aquí está mi semana, Señor. Aquí están los planes que tengo para esta semana. Aquí está mi trabajo. Aquí están las tareas que necesito hacer. Lo pongo delante de ti, lo encomiendo a ti con el entendido de que reposo en ti. Te conozco, Señor, y confío en ti. Yo sé que tú harás que mis planes se establezcan y que tengan éxito. Mire, acompáñeme a esta versión, una carcolunga. Dice, encomienda a Jehová tus afanes y se lograrán tus pensamientos. Entonces, mire, aquí por eso le hicimos un paréntesis atrás y pusimos sueños, anhelos ¿verdad? Y proyectos. Pero mire acá esta versión, como lo dice, es el mismo verso, pero dice, encomienda a Jehová tus afanes. Y mire, yo no sé cuántos de nosotros manejamos afanes todo el tiempo. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. Es parte del humano que no ha logrado evolucionar al sistema del reino, al reino que se nos está predicando y que necesitamos aprender cada día más. Y es esta enseñanza de alguna manera el que nos va a ayudar a ir venciendo cada afán. ¿Qué significa un afán? Mire, un afán es algo que uno se propone y que tal vez, eso no lo busqué en el diccionario, así que me perdonas, es mi concepto que yo tengo y que nos esforzamos con nuestra fuerza a tratar de conseguirlo y nos volvemos así, tal vez, no me gusta usar la palabra necio, ¿verdad? Pero persistentes, e ir en pos de eso, aunque no esté saliendo. Y seguimos y no nos da paz, porque nos empecinamos, perdón la palabra, a que tenemos que hacerlo de esta manera, a que tenemos que alcanzarlo en este momento, a que hay que solucionarlo, a que hay que buscarle solución, a que tiene que hacerse ya. Y eso nos causa afán, eso nos quita la paz. Y yo veo aquí que un estorbo para que mis planes y mis pensamientos se cumplan, mis planes tengan éxito con todo lo que hemos estado leyendo, los versos que hemos estado leyendo, para que se consoliden, es el afán. Si yo estoy afanada, no voy a tener éxito. Si yo estoy afanada, no lograré cumplir mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, lo que me propuse en la semana. El afán va a ser el estorbo. Y el Señor, como hablábamos al principio, nos dejó en la palabra claramente las instrucciones para vivir nuestra vida y tener éxito en todo. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos. Y mire, tan claro, por nada. No importa qué situación sea, no importa si te ponen una fecha límite para solucionar tu problema, no importa si te están presionando a que tienes que contestar ahora, no importa si por nada estéis afanosos. Mire, no tome ninguna decisión bajo presión. Si muchas veces el enemigo que está, no, ahorita tiene que contestar, no, es que fíjese que si no hace esto ahorita, entonces pierde. No, es que mire, no, tómese un minuto y póngalo en las manos del Señor. Para que ese afán se convierta en reposar sus planes, sus proyectos, sus necesidades delante del Señor y dejar que Él actúe conforme a su plan perfecto. Dice, antes bien, en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si esa paz pasa, si esa paz viene, se fue el afán. Y mire, dice, mediante toda oración y súplica, con acción de gracias, presenten a Dios cada una de sus obras, sus tareas, sus planes. ¿Qué significa? La Nueva Traducción Viviente dice sin afán, ¿verdad? Por nada estáis afanosos. La Nueva Traducción Viviente dice sin afán. No se preocupen por nada. Con toda oración y súplica, son dos cosas diferentes. Y mire, la oración es ponerle delante del Señor la situación, decirle, Señor, bueno, esto es lo que me está pasando. La oración es una plática. Cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús cómo orar, si usted se pone, conocemos que es la oración del Padre Nuestro, pero si usted se pone a analizar la forma como Jesús se las traslada, era una plática, un diálogo con el Padre, con libertad, con sinceridad, con sencillez. Entonces, con esa, presentarse en toda ocasión, en todo momento, que no haya afán, llegar delante del Señor y decir, bueno, Señor, necesito solucionar esto es lo que tengo pensado, esto es lo que voy a hacer, me están presionando por acá. Una plática. Esa es una oración, preséntele todo en plática, en súplica. Si la respuesta no llega, dice que debemos de orar hasta que la respuesta llegue. Señor, te suplico, por favor, como que el afán me quiere alcanzar otra vez, por favor, aquí está mi petición, aquí está mi súplica, ayúdame a reposar, ayúdame a confiar, ayúdame a despojarme del afán y una súplica constante para pedir la ayuda del Señor, reconociendo que tal vez no es como que vaya, ponga la petición y se acabó, sino que necesita la intervención divina para vencer esa necesidad, ese afán, esa preocupación que tiene. Y dice después, la Nueva Versión Internacional dice más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Esa súplica es un ruego constante delante de Dios, ¿verdad? Y con acción de gracias. La Nueva Versión Internacional dice, y denle gracias a Dios. Entonces, no se trata solo de buscar a Dios y pedir y pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Sino que cuando vayamos, lleguemos con el Señor, le entreguemos nuestra plática, nuestra petición, supliquemos y luego, bueno, Señor, gracias. Esa acción de gracias va a ser como sellar de alguna manera que estás confiando en Dios, porque la respuesta que salga a la situación va a ser para tu bien. La respuesta que salga va a estar en las manos de Dios, con un propósito, no se le salió de las manos, Él está en control. Entonces, gracias, Señor, porque ya te lo entregué y tú te encargaste. Mire, nosotros los guatemaltecos somos muy agradecidos de palabra, ¿no? También somos agradecidos de corazón en el nombre de Jesús por fe. Pero usted va a algún lugar y está pagando un servicio y dice gracias. Vaya a otro país y no hacen eso. Llega el mesero y le da la cuenta y usted dice gracias. O sea, ya tenemos el hábito en la boca de dar gracias. Y deberíamos trasladarlo también a nuestras peticiones delante de Dios y en cada momento darle gracias. El darle gracias es de alguna manera también una alabanza, una adoración a Él. Decir, Señor, gracias porque tú estás en control. Señor, gracias porque sé que vas a salir a favor mío. Señor, te agradezco porque aunque no lo merezca y tal vez mis problemas me sobrepasan, sé que tus planes son perfectos para mi vida. La Biblia Latinoamericana del 95 dice, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Aunque no puedas ver lo que va a suceder o que se está solucionando la situación, oraste, suplicaste, y esta versión dice, junta a la súplica tu acción de gracias. Señor, te suplico y te doy gracias porque tú estás en el asunto. Señor, hay un coro que dice, ¿verdad? Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Entonces podría ser de alguna manera, Señor, no veo nada, pero creo que tú ya estás obrando, que tú estás actuando a favor. Y mire, a mí me impresiona en la Biblia cómo relata los milagros que Jesús hizo. Hay milagros que en el instante se dieron, pero hay milagros que tomaron un periodo de tiempo, que no fueron automáticos, digámoslo así, sino que permitieron que se diera en el corazón de alguna manera, entiendo yo, que empezara a florecer un agradecimiento, una súplica con agradecimiento. Señor, aquí está mi sanidad que te pido, aquí está la situación que necesito, opera tú en mi vida. Y yo tenía dos enfermedades, pero hubo una hace mucho tiempo cuando nacieron mis gemelos que me dio enfermedad en el túnel del carpo. Creo que eso era lo que tenía. La cosa es que no tenía fuerza en mis muñecas y no podía cargar a mis hijos.
Entonces me pusieron unos inmovilizadores hasta acá y yo tenía que cargarlos de esta manera porque no tenía fuerza. Si agarraba algo se me doblaba, se me caía. Y el Señor, oraron por mí y el Señor me sanó inmediato. Y no tuve que volver a tomar nada ni hacer nada y ya no me molestó. Seguí cargando a mis gemelos y cada vez con más peso porque seguían creciendo, ¿verdad? Y ya no me molestó. Esa fue una sanidad inmediata. Pero tuve 2 padecimientos más en los que no me di cuenta. O sea, oré y le pedí al Señor, recibí la palabra de sanidad y me fui con la misma enfermedad. Y pasaron tal vez un mes en el que el Señor fue sanándome poco a poco. Y cuando yo me di cuenta, ya me había sanado. La otra fue, tenía yo aquí se sale una bolsita que uno tiene acá que cubre un ligamento, no sé, y se hacía como chichón, se mira horrible. Y una vez fui con el doctor y me infiltraron y fue doloroso y se quitó. Y me dijeron que tenía que volverme a infiltrar, pero que me iba a volver a salir. Entonces le dije, paso, gracias, ¿verdad? Porque a mí eso sí, de las inyecciones no mucho me gustan. Se lo pedí al Señor y le dije, Señor, si es posible, si quieres, sáname. Y pasaron años, no pasó poco tiempo. Pero no es algo que se quite solo. Y un día me di cuenta que el Señor ya me había sanado. Pero fue tal vez en un proceso de súplica y de agradecimiento. Entonces hay peticiones que necesitamos ponerlas así delante del Señor. Con toda petición, con toda oración, con toda súplica y acción de gracias. Aunque te levantes y no veas nada, aunque no puedas ver, el Señor ya está orando. A veces, según la medida de tu fe. Entonces, ese agradecimiento es de alguna manera perdóneme que le diga así, un abono a la fe que necesitamos, que se necesita abonar, que se necesita trabajar para que la fe no falte. Acompáñeme siempre a Filipenses 4:6, esta es la Biblia Arcas Fernández, dice, nada debe angustiaros, en cualquier situación, presentad a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Mire cómo es esta versión, que nada te angustie. Presenta, dice, tu deseo, tu anhelo, tu petición, tu súplica, acompañada de oración y súplicas, pero con un corazón agradecido. Y volvemos a tal vez una característica buena de los guatemaltecos, que es el agradecimiento en la boca, que necesitamos internalizarlo a un agradecimiento de corazón, a volvernos agradecidos en todo lo que tenemos. Y ese ejercicio de pedirle al Espíritu Santo, de suplicar lo que nos ayude a tener un corazón agradecido, va a cambiar nuestro entorno completamente. Vamos a agradar a Dios, pero sobre todo vamos a vencer todo afán que pueda querer venir a tomar posesión de nuestras vidas. Y después de que logremos eso, como decía el verso siguiente, la paz de Dios va a aplastar todo afán. Ese afán que impedía, según el verso que leíamos, ¿se acuerda? En la versión que leíamos, que ese afán que estorba que nuestros planes se cumplan. Nos va a permitir reposar y alcanzar todo lo que hemos anhelado. Acompáñeme a Mateo 6:34, dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. La Reina Valera dice sus propios afanes. Entonces, mire, presentamos al Señor el día de hoy al amanecer, Señor, estas son mis situaciones, estos son mis problemas, estos son mis anhelos, esto es lo que me toca lidiar en este día. Y reposo. Llega la noche y tal vez no logré alcanzar todo lo que me había propuesto hacer, pero reposo y le digo, Señor, bueno, aquí te lo dejo. No me voy a pasar la noche pensando en que no lo hice, no pude hacerlo y qué va a pasar mañana y si no me contestan y si esto y si lo otro, sino que decido, Señor, bueno, cada día trae su propio afán, su propia preocupación. Los dejo aquí hoy, Señor, a tus pies, en tus manos, confiando en ti porque te conozco, Señor, y reposo. Y nos vamos a deleitar en el verso que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dice alguna versión. Entonces, reposa, deja sus afanes para el día de mañana, ya va a traer sus afanes el día de mañana, yo no los voy a cargar toda la noche para que me impida mi sueño y mi reposo. Descanso y con mente descansada y renovada, me levanto mañana confiando en que Dios está en el asunto, que Dios tiene el control, que sus planes son perfectos para mi vida. Acompáñame a 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, como le decía al principio, la Biblia nos dejó todas las instrucciones necesarias para vivirla como debemos vivirla, porque Dios nos conoce.
Y Jesucristo vino a la tierra y tomó naturaleza humana entre todo, para acercarse más, conocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras fallas. Y Dios sabe que nos afanamos. No nos está señalando por ser afanosos, sino que nos está diciendo, ¿saben qué? Vengan, traigan, venid a mí todos los cansados y cargados, decía, ahora yo os haré descansar. Aquí dice, vengan y echen toda vuestra ansiedad, toda su preocupación, todo su afán en mí. Yo tengo cuidado de ustedes. No se preocupen por qué van a hacer mañana. Mañana tiene su afán. Reposen. Tráiganlos a mí. Entonces yo creo que es un momento en que le queremos empezar si no tenías este hábito de entregarle al Señor día a día todos tus planes, tus afanes, tus preocupaciones, lo empecemos a hacer. Pero es un momento para decir, sí Señor, realmente yo me preocupo más, me afano más, me estreso más. Y hoy, a partir de hoy, que empieza, ya mañana casi termina el mes y empezamos un nuevo semestre, digamos así, una nueva etapa, yo decido empezar a caminar sin afanes, Señor, rindiéndote a ti mis preocupaciones, rindiéndote a ti la angustia o la necesidad de solucionarlo yo todo, sino aprendiendo a reposar y a descansar en ti. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo echamos nuestra ansiedad delante de Dios? Acompáñeme al Salmo 91, versos 1 y 2. Mira, este salmo es precioso y lo podríamos leer todo, pero vamos a leer solo esta parte. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a parar ahí. ¿Y cómo habito yo al abrigo del Altísimo? Pues primero no lo voy a buscar solo cuando tengo penas y problemas, ¿verdad? No es un hotel, sino que estoy constantemente delante de Él. Y ese constantemente delante de Él significa que estoy orando todo el tiempo, estoy platicándole, Señor, ya se va a acabar el día y no me ha llamado fulano que tenía la solución. Amén, Señor, aquí está, en ti reposo, con toda oración y súplica. Señor, no sé cómo hacer esto, dame tú la salida. Yo había pensado que este método era mejor, pero se cayó esta manera de solucionarlo, ayúdame. Y el Señor nos va a ir mostrando, pero es un habitar constantemente a su sombra, estar reposado. La sombra da reposo, la sombra quita el calor, la sombra quita lo que causa molestia, ¿verdad? Entonces, habitar a la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, morar a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Entonces, si yo logro habitar a la sombra, al refugio, esconderme ahí, refugiarme ahí, reposar ahí, entonces voy a poder decir, refugio mío y fortaleza mía, contigo voy si tengo necesidad, contigo voy a buscar ayuda, a buscar solución, a buscar ese consuelo que necesito. Mi Dios en quien confío. ¿Se acuerda el verso que leímos en la versión en inglés que decía commit, encomienda? En el Dios en el que confías, confíale a Él todo lo que necesitas. Entonces se vuelve un hábito decir, bueno Señor, aquí está, en ti confío, en nadie más. No en mi capacidad, no en mi talento, no en que si yo hago las llamadas correctas va a venir la solución, no en que si yo toco las puertas adecuadas va a venir la solución, sino en ti. Y mire, y va a pasar que tal vez el Señor le va a dar instrucciones que no parezcan lógicas. El Señor le va a decir, mira, toca tal puerta, o llama a tal fulano, o ese fulano lo va a llamar y le va a decir, mira, fíjate que estaba pensando en ti, se da la conversación y usted encontró el trabajo que andaba buscando por mucho tiempo, pero que hasta que reposó, el Señor le llevó el trabajo a la puerta de su casa. La necesidad que no lograba solucionar con sus fuerzas, el Señor, cuando usted repose, se refugie en la sombra del Altísimo, le va a llevar la solución a la puerta de su casa. Salmo 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces, mire, empezamos con los versos de entregar al Señor nuestros sueños, nuestras obras, nuestros anhelos, y Él nos dará la solución, nos dará el éxito, nos dará la salida. Pero aquí el Señor nos pone otra espiguita más, nos pone otra tip para alcanzar esa bendición y es confiar en Él. Y mire, confiar en Dios cuando todo camina como planeamos, eso es fácil. Cuando todas las cosas empiezan a salir conforme a lo que habíamos pensado, eso es fácil. Pero confiar en Dios, en que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, eso nos cuesta cuando hay dificultad. Cuando vas en el carro, como dice, en la bicicleta, como dice el apóstol, ¿verdad? Con traje de payaso, con la llanta pinchada, atravesando el Niágara en bicicleta, nos cuesta. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Dios es el mismo que ha cuidado de ti desde el principio, que te cuida en este momento de dificultad y que te seguirá cuidando. Dios es el mismo que te ha permitido atravesar una pandemia con salud,
con provisión, guardado, y te va a seguir guardando. Sigue confiando en Él y Él te va a ayudar. Entonces, tal vez no solo necesitamos poner nuestros planes, aprender a poner nuestros planes y nuestros sueños, por muy pequeños que sean, delante del Señor cada día, sino que también necesitamos sacar los afanes, como dijimos, ¿verdad? Desenmascararlos y presentarlos delante de Dios. Pero también vamos a necesitar el trabajar en esa confianza en Dios. Aunque no pueda ver, el Señor está obrando. Aunque yo no pueda ver, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que Él va preparando todo para bien de los que le aman. Él ya preparó las situaciones, Él ya preparó el entorno, Él preparó la pandemia, perdóneme que lo diga así, o permitió la pandemia, no es que la haya hecho, Él la permitió, para trabajarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que faltaba, conforme a su plan perfecto para nuestra vida. Amén. Démosle gracias al Señor por este tiempo que nos permitió y que podamos hacer vida esta palabra, esta situación en nosotros, reconociendo nuestras debilidades, rindiéndolas delante del Señor, para que podamos tener éxito, no solo en lo que nos planeamos, en lo que nosotros proponemos, sino en lo que Dios preparó para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. La ponemos delante de ti, Señor, con toda oración y súplica. Hoy venimos suplicándote que nos ayudes, Señor, a vencer todo afán, a despojarnos de todo afán, Señor, aprender a presentar todas nuestras situaciones, planes, anhelos, obras, proyectos, deseos, Señor, a tus pies, confiando plenamente en que tú, Señor, obrarás a favor nuestro, Señor, conforme a tu infinita misericordia y conforme al amor tan grande, Señor, con el cual nos amas, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, y te pido que veas, Señor, los proyectos, los sueños, los anhelos, las tareas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, y les salgas al encuentro, Señor, conforme a tu infinita misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor y esperamos, si Dios lo permite, volvernos a conectar el próximo martes con otro tema que va a ser tanta bendición para mi vida como espero que sea para la suya. Bendiciones.